«¡Quítate del camino!», gritó Ricardo, empujando la puerta de cristal con una fuerza innecesaria. Marta estaba de rodillas en el suelo, pasando un paño por el mármol reluciente del vestíbulo. El balde con agua estaba a su lado, equilibrado con cuidado para no derramar ni una gota. Eran las 6 de la mañana y el imponente edificio corporativo en el corazón de la Ciudad de México todavía estaba casi vacío. «Disculpe, señor», murmuró ella, intentando levantarse rápidamente, sus movimientos torpes por la prisa. «¿Disculpe? Estás estorbando el paso», espetó Ricardo, deteniéndose frente a ella, ajustándose la corbata de seda con un gesto de impaciencia. Su traje a la medida y sus zapatos italianos contrastaban brutalmente con el sencillo uniforme de limpieza de Marta. «¿No tienes otro horario para hacer esta limpieza? ¿O es que te gusta molestar a la gente que sí trabaja?». Marta apretó el paño húmedo entre sus manos. Conocía bien a ese tipo de personas, ejecutivos jóvenes, engreídos, que creían que el mundo giraba a su alrededor. «Siempre limpio a esta hora, señor. Es cuando hay menos gente», respondió con voz baja, sin levantar la vista. «¿Menos gente? Yo estoy pasando por aquí, ¿o no me ves?». Ricardo dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Ustedes, la gente de limpieza, creen que pueden hacer lo que quieran solo porque llegan temprano». Algunas personas comenzaron a entrar en el vestíbulo, empleados que llegaban para otro día de trabajo. Todos disminuyeron el paso al ver la escena, pero nadie dijo nada. La indiferencia era una regla no escrita en ese edificio. «Terminaré rápido», dijo Marta en voz baja, volviendo a arrodillarse. «No, no lo harás». Con un movimiento brusco y deliberado, Ricardo pateó el balde. El agua sucia se derramó por todo el suelo, empapando a Marta de pies a cabeza. El balde de plástico rodó hasta golpear una pared con un ruido seco y hueco que resonó en el silencio del vestíbulo. Marta se quedó allí, inmóvil, goteando agua sucia. Sus ropas sencillas se pegaron a su cuerpo. El cabello, antes recogido, ahora le escurría agua por el rostro. El silencio se apoderó del lugar. Unas 10 personas habían presenciado la humillación, pero nadie se movió, nadie habló. «Ahora sí tienes algo que limpiar», sonrió Ricardo con satisfacción. «La próxima vez, piénsalo mejor antes de estorbar». Siguió su camino hacia los ascensores, pisando el agua sucia como si fuera el dueño del lugar. Los otros empleados desviaron la mirada y continuaron su camino, fingiendo que no había pasado nada. Marta respiró hondo. No era la primera vez que pasaba por algo así, y probablemente no sería la última. Se agachó, recogió el balde que había rodado y se dirigió al cuarto de servicio para buscar más agua y un trapeador seco. Javier estaba recargado en la pared, cerca de la recepción. Había llegado hacía unos minutos y lo había visto todo. Era su tercer día en la empresa, en un puesto de analista financiero. Aún estaba conociendo el ambiente, a las personas, las reglas no escritas de ese lugar. Se quedó allí, paralizado, viendo a Marta regresar con el balde lleno. Ella no miraba a nadie, no se quejaba, no lloraba. Simplemente volvió a su tarea, limpiando el desastre que Ricardo había causado, como si nada hubiera pasado. «Hijo de...», murmuró Javier para sí mismo. Quería haber hecho algo, debería haber hecho algo, pero era el nuevo. No conocía a nadie, no sabía cómo funcionaban las cosas allí, y ahora ya era demasiado tarde. Marta pasaba el trapeador por el suelo, sus movimientos firmes, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no le importaran las personas que pasaban a su lado sin siquiera darle los buenos días. Javier subió al ascensor junto con otros empleados. El silencio era pesado, todos lo habían visto, todos sabían que estaba mal, pero todos fingieron que no había pasado nada. «¿Ese tipo, Ricardo, siempre es así?», preguntó Javier en voz baja al hombre que estaba a su lado. «Siempre», respondió el otro, encogiéndose de hombros. «Es el hijo del dueño de la constructora que es socia mayoritaria. Hace lo que quiere y nadie le dice nada. ¿Quién se va a arriesgar?
Todos necesitamos el trabajo. Javier se quedó pensando en eso el resto de la mañana. No podía quitarse la imagen de Marta de la cabeza, su dignidad intacta, incluso después de haber sido humillada frente a todos. A la hora del almuerzo, bajó de nuevo al vestíbulo. Marta ya no estaba. Debía haber terminado su turno, pero Javier todavía podía ver la escena completa en su mente. No sabía por qué, pero tenía la certeza de que volvería a encontrarse con ella. Y la próxima vez haría algo diferente, porque así, simplemente, no se podían quedar las cosas. Javier llegó a su casa esa noche con la cabeza pesada. Su pequeño apartamento en la colonia Roma estaba desordenado, lleno de cajas que aún no había desempacado desde su mudanza de Monterrey. 3 semanas en la ciudad y todavía vivía como si estuviera de paso. Tomó una cerveza de la nevera y se dejó caer en el sofá, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto por la mañana. Marta, empapada, humillada, y todo el mundo actuando como si fueran ciegos. ¡Qué cobardes!, dijo en voz alta, hablando solo. Su teléfono sonó. Era doña Carmen, su madre adoptiva, desde Monterrey. «Hola, mamá. Javier, mi hijo. ¿Cómo estás? ¿Ya te acostumbraste a esa ciudad tan grande?» «Estoy bien, mamá. El trabajo es intenso, pero estoy aprendiendo. Oye, se me olvidó decirte, te mandé unas cajas más con tus cosas de cuando eras niño. Deben llegar mañana o pasado». Javier miró las cajas esparcidas por la sala. «No tenías que molestarte, mamá. No tengo espacio para tanto. Son solo recuerdos, hijo, fotos, documentos, cositas que podrían ser importantes algún día. Ya sabes que yo lo guardo todo». Después de colgar, Javier se puso a revisar una de las cajas que ya habían llegado. Doña Carmen realmente lo guardaba todo. Boletas de calificaciones de la primaria, dibujos infantiles, camisetas pequeñas, incluso sus primeros zapatos. En el fondo de la caja encontró un sobre amarillento con fotos antiguas. La mayoría eran de él con doña Carmen y su esposo, don Fernando, pero había una foto diferente a las demás. Era él, muy pequeño, de unos 5 o 6 años, en brazos de una mujer que no conocía, una mujer morena, de sonrisa amplia, que vestía un sencillo vestido floreado. Detrás de ellos, un paisaje que parecía ser del campo, con casas pequeñas y un sol intenso. Javier le dio la vuelta a la foto. Con una letra elegante estaba escrito: «Doña Inés, Querétaro, 1998. Doña Inés». No recordaba ese nombre, no recordaba a esa mujer, no recordaba haber estado en Querétaro. Tomó el teléfono y volvió a llamar a su madre. «Mamá, encontré una foto aquí. Soy yo, en brazos de una tal doña Inés, en Querétaro. ¿Te acuerdas de quién era?» Al otro lado de la línea, doña Carmen se quedó en silencio por un momento. «¡Ay, mi hijo! Esa es una historia un poco complicada». «¿Qué historia, mamá?» «Doña Inés era una mujer muy buena que ayudaba a niños de zonas rurales. Fue ella quien te trajo a Monterrey cuando eras pequeño». «¿Cómo que me trajo? No recuerdo nada de esa época». «Es mejor así. Doña Inés cuidaba de niños que no tenían familia o cuyas familias no podían criarlos. Ella buscaba familias buenas aquí en el norte para que los adoptaran». Javier miró la foto de nuevo, intentando recordar algo, pero su mente estaba en blanco. «¿Y qué pasó con ella?» «No lo sé, hijo. Después de que viniste con nosotros, perdimos el contacto. Pero era una santa. Esa mujer salvó la vida de muchos niños». A la mañana siguiente, Javier guardó la foto en su cartera. No sabía por qué, pero sentía que era importante llevar ese recuerdo consigo. En el trabajo, intentó concentrarse en las hojas de cálculo y los informes, pero su mente estaba dividida entre la foto y Marta. 2 mujeres que parecían cargar el mundo sobre sus hombros sin quejarse. A la hora del almuerzo, bajó al vestíbulo, esperando ver a Marta de nuevo. Estaba allí, limpiando los cristales de la entrada. Esta vez, Javier no dudó. «Con permiso», dijo acercándose. Marta se giró, sorprendida. No estaba acostumbrada a que los ejecutivos le hablaran,
y menos después de lo que había pasado el día anterior. Dígame, señor, me llamo Javier, trabajo aquí en la empresa. Quería mostrarle algo, si no le molesta. Marta lo miró con desconfianza, pero asintió. Javier sacó la foto de su cartera y se la mostró. ¿Conoce a esta mujer? Doña Inés, de Querétaro. Marta miró la foto y su expresión cambió por completo. Sus ojos se llenaron de agua y tuvo que apoyarse en la pared. «Dios mío», susurró, «¿de dónde sacó esto? Es una foto mía de cuando era niño. ¿Por qué? La conocía». Marta tomó la foto con ambas manos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Era mi madre», dijo, su voz temblando. «Doña Inés era mi madre». Ahora fue el turno de Javier de quedarse sin palabras. Tú eras uno de los niños que ella ayudó a llevar a la ciudad», continuó Marta, secándose las lágrimas. «Siempre hablaba de ustedes. Decía que algún día los volvería a encontrar a todos». Javier sintió que el mundo le daba vueltas. La mujer que limpiaba el suelo de la empresa donde él trabajaba era la hija de la persona que le había salvado la vida. «¿Tu madre? ¿Dónde está?» Marta le devolvió la foto con una sonrisa triste. «Falleció hace 8 años. Cáncer, pero murió feliz, sabiendo que había ayudado a mucha gente a tener una vida mejor». Los dos se quedaron en silencio, procesando aquel descubrimiento imposible. En los días que siguieron a la asombrosa revelación, Javier no podía dejar de pensar en la conversación con Marta. Cada vez que la veía en los pasillos o en el vestíbulo, sentía una extraña mezcla de gratitud, culpa y una curiosidad abrumadora. Ella seguía siendo invisible para todos los demás, una figura silenciosa que se movía entre las sombras del ajetreo corporativo. Pero para él, se había convertido en la persona más importante de todo el edificio. Ricardo, por otro lado, parecía empeorar con cada día que pasaba. Su arrogancia se había transformado en una tiranía abierta. Durante una reunión de equipo, humilló a una secretaria por no haber conseguido una reservación en el restaurante de moda. En otra ocasión, provocó un escándalo en el ascensor porque el guardia de seguridad tardó 2 segundos más de lo debido en presionar el botón de su piso. «¿Ustedes no saben con quién están tratando?», espetó al guardia. «Yo puedo despedir a la mitad de esta empresa si se me antoja». Javier estaba en el ascensor y lo presenció todo. El guardia, un señor de unos 60 años, simplemente bajó la cabeza y pidió disculpas. Otra humillación pública que todos los presentes fingieron no ver. «Este tipo está enfermo», le comentó Javier a un colega de contabilidad llamado Fernando. «Es el hijo de don Armando, el dueño de la constructora. Tienen el 40% del corporativo», explicó Fernando mientras tomaba un café. «Su padre es un buen hombre, pero el hijo es un monstruo y nadie le dice nada». «¿Y por qué no le dicen a su padre? Don Armando casi no viene por aquí. Dicen que está enfermo, y Ricardo se encarga de recordarle a todo el mundo que él va a heredar todo». Motivado por una nueva necesidad de entender el terreno que pisaba, Javier comenzó a investigar la estructura de la empresa. Descubrió que el corporativo controlaba varias empresas más pequeñas, la constructora de la familia de Ricardo, 2 empresas de logística, una de tecnología y una de servicios generales. Era un conglomerado enorme, con cientos de empleados. Pero lo que más le intrigaba era Marta. Ella conocía cada rincón del edificio, sabía el nombre de todos, desde los directores hasta los guardias. Cuando alguien necesitaba información sobre algo que había pasado en la empresa, siempre terminaban preguntándole a ella. «¿Cuánto tiempo lleva Marta trabajando aquí?», le preguntó Javier a la recepcionista un día. «Años. Empezó limpiando las oficinas, luego la hicieron encargada de limpieza y ahora supervisa todo el mantenimiento del edificio. Es una mujer muy trabajadora, sabe todo lo que pasa aquí. ¿Tiene familia?». «No que yo sepa, vive sola. Dicen que antes de venir aquí cuidó a una anciana muy rica durante mucho tiempo».
Esa información se quedó grabada en la mente de Javier, una empleada de limpieza que había cuidado a una anciana rica. Algo no encajaba. Durante el almuerzo, la buscó y la encontró en el almacén organizando los productos de limpieza. «Marta, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Ella se giró, todavía con esa desconfianza aprendida. Desde que descubrieron la conexión a través de su madre, Javier había intentado acercarse, pero ella siempre mantenía una distancia respetuosa. «Claro, señor Javier. Por favor, deja de llamarme señor. Prácticamente crecimos juntos de alguna manera». Marta sonrió por primera vez desde que se conocieron. Una sonrisa genuina, aunque teñida de melancolía. Es extraño pensar en eso, ¿verdad? Mi madre siempre decía que algún día los volvería a encontrar, solo que no imaginaba que sería así. Así como usted, un ejecutivo exitoso con traje y corbata, y yo, bueno, limpiando el suelo por donde usted camina. Javier sintió una punzada en el pecho. No hables así. Es un trabajo honesto. No hay nada de qué avergonzarse. Lo sé. Mi madre me enseñó eso. Pero es curioso cómo la vida pone a cada uno en lugares tan diferentes, ¿no? Marta, ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal? Ella asintió. La recepcionista me dijo que cuidaste a una señora rica antes de venir a trabajar aquí. ¿Cómo fue eso? Marta se quedó en silencio por un momento, como si decidiera qué tanto podía contar. Doña Elvira, la cuidé durante 12 años. Era una mujer muy solitaria, con mucho dinero pero sin familia. Cuando falleció me quedé un poco sin rumbo, y entonces conseguí este trabajo. ¿Te trataba bien? Sí, al final decía que yo era como una hija para ella. Incluso llegó a... Marta se detuvo a mitad de la frase. Bueno, eso ya no importa. Javier se dio cuenta de que ella estaba ocultando algo, pero no quiso presionarla. Lo importante es que eres una buena persona. Tu madre estaría orgullosa. Esa tarde, Javier decidió profundizar su investigación sobre la empresa. Quería entender la estructura accionaria, quiénes eran los dueños, cómo se tomaban las decisiones. Fue entonces cuando encontró una información que lo dejó perplejo. En la lista de accionistas del corporativo, además de la constructora de la familia de Ricardo, con su 40%, había varias otras empresas más pequeñas. Una de ellas llamó su atención, Inversiones MS, S.A. de CV, con un 15% de las acciones. MS, Marta. No podía ser una coincidencia. Javier pasó toda la noche investigando sobre Inversiones MS. No encontró mucho. Era una sociedad de inversión registrada hacía 8 años, sin página web, sin información pública más allá de lo básico. Pero el nombre de la propietaria y administradora única estaba allí, claro como el agua, Marta Solano. La misma Marta que él veía todos los días limpiando el suelo. A la mañana siguiente llegó temprano a la oficina. Tenía que resolver esa duda. Bajó al vestíbulo y la encontró en el almacén. «Marta, necesito hablar contigo, es importante». Ella notó la seriedad en su voz. «¿Pasó algo?» «Inversiones MS. Eres tú, ¿verdad?» Marta dejó de hacer lo que estaba haciendo. Por unos segundos se quedó completamente inmóvil. Luego suspiró profundamente, como quien sabe que un secreto guardado por mucho tiempo finalmente ha salido a la luz. «¿Cómo lo descubriste?» «Lo vi en la lista de accionistas, un 15%. Marta, eso significa que eres la segunda mayor accionista de esta empresa». «Sí», confirmó ella, sentándose en una vieja silla del almacén, justo después de la constructora de los Méndez. Javier se quedó con la boca abierta. No podía procesar la información. «¿Pero cómo? ¿Por qué trabajas aquí como supervisora de limpieza si eres dueña de una parte de la empresa?» Marta miró sus propias manos, curtidas por el trabajo. «Doña Elvira, la señora a la que cuidé, no tenía herederos. Cuando murió, me dejó una suma considerable y algunas participaciones en empresas en las que había invertido. Este corporativo era una de ellas. ¿Y decidiste aumentar tu participación?» «Con el tiempo sí.
Algunos socios minoritarios quisieron salirse del negocio, vendieron sus partes a bajo precio. Yo fui comprando poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. El abogado de doña Elvira me ayudó a crear la sociedad de inversión para que mi nombre no apareciera directamente. Javier se sentó en una caja de cartón tratando de entender. ¿Pero por qué sigues trabajando aquí? Podrías estar en la sala del consejo, tomando decisiones. Marta sonrió, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa tímida que él siempre veía. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Fui criada en un lugar donde se aprende a ver lejos, Javier, incluso sin binoculares. Mi madre me enseñó que no necesitas gritar para que te escuchen. Aquí, en esta empresa, solo se ve a quien grita, a quien hace escándalo. Yo prefiero observar. ¿Observar qué? Todo. Cómo la gente trata a quienes creen que son inferiores. Cómo actúan cuando piensan que nadie importante los está viendo. Aprendes mucho sobre el carácter de las personas cuando creen que eres invisible. Javier comenzó a entender. Marta no era solo una empleada que había heredado dinero. Era una mujer inteligente, una estratega que había elegido permanecer en las sombras para ver la verdad detrás de las apariencias. ¿Y qué has visto hasta ahora? He visto que hay mucha gente buena en esta empresa, gente honesta, trabajadora, que merece respeto. Y he visto que hay gente que cree que puede pisotear a los demás solo porque tiene un cargo bonito. No necesitó decir el nombre. Ambos sabían de quién estaba hablando. Ricardo no tiene ni idea de quién eres. Para él, yo ni siquiera existo. Soy solo otro mueble de la empresa, alguien que limpia la suciedad que él deja. Marta, tienes el poder de cambiar las cosas aquí. ¿Por qué no lo usas? Ella se levantó, tomó un paño y comenzó a limpiar un estante que ya estaba impecable. El poder sin sabiduría es peligroso, Javier. Mi madre me enseñó eso. Ella podría haberse hecho rica vendiendo a los niños a cualquier familia que pagara bien, pero elegía con cuidado. Buscaba familias de verdad, personas que los fueran a amar y a cuidar. ¿Y qué tiene que ver eso con la empresa? Todo. De nada sirve que yo llegue a la sala del consejo y despida a todos los que no me gustan. Eso no resuelve el problema de fondo. La gente tiene que aprender, tiene que cambiar de verdad. Si no, me convierto en alguien como Ricardo, solo que del lado opuesto. Javier estaba impresionado con su sabiduría. Marta había pasado años observando, aprendiendo, esperando el momento adecuado. Pero, ¿y si las cosas empeoran? ¿Y si Ricardo sigue humillando a la gente? Marta dejó de limpiar y lo miró directamente. Entonces tendré que tomar una decisión, pero cuando lo haga será en el momento correcto, de la manera correcta, no por rabia ni por venganza, por justicia. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando cruce una línea que no puede ser cruzada, cuando lastime a alguien de una manera que no tenga vuelta atrás. Javier salió de esa conversación con la certeza de que estaba presenciando algo mucho más grande de lo que había imaginado. Marta no era solo una supervisora de limpieza rica, era una guardiana silenciosa, una estratega paciente, y él tenía la sensación de que el momento que ella estaba esperando estaba a punto de llegar. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente para Ricardo. En 2 semanas logró crear 3 crisis importantes en la empresa. Primero, canceló un contrato clave con un proveedor porque el gerente no le contestó el teléfono al primer intento. La empresa tuvo que pagar una multa considerable y buscar un nuevo proveedor a toda prisa. Luego, despidió a 2 empleadas de contabilidad por cuestionar un gasto extraño que él había realizado. El problema era que ellas tenían razón. Ricardo había usado la tarjeta corporativa para pagar un viaje personal de fin de semana. Finalmente, convocó a una reunión con todos los gerentes, donde gritó. Los llamó incompetentes y amenazó con limpiar la casa si las cosas no mejoraban. «¿Ustedes creen que esto es un juego?», bramó en la sala de juntas. «Yo nací en esta empresa. Ustedes son todos empleados.
y los empleados obedecen o se van a la calle. Javier estaba en esa reunión. Vio a colegas con más de 10 años de experiencia salir de la sala con lágrimas en los ojos. «Este tipo ha perdido la cabeza», le comentó Fernando después. «Se cree el dueño de todo». «Alguien tiene que hacer algo», respondió Javier. «¿Quién? Su padre ya no viene por aquí. El consejo solo se reúne una vez al año. Estamos en sus manos». Pero Javier recordó su conversación con Marta. Ella había dicho que estaba esperando el momento adecuado. Quizás ese momento había llegado. 3 días después, Javier descubrió cuál era la línea que no se podía cruzar. Ricardo llegó a la oficina temprano, visiblemente alterado. Había estado bebiendo la noche anterior, y la resaca lo tenía de mal humor. Cuando entró en el ascensor, se encontró con don José, el guardia de seguridad más antiguo de la empresa. «¿Por qué este ascensor está tan lento?», se quejó Ricardo. «Disculpe, señor Ricardo, parece que tiene un problema técnico hoy». «¿Problema técnico? No saben ni cuidar un ascensor. ¿Cómo van a cuidar de la seguridad?». Don José intentó explicar que ya había llamado a mantenimiento, pero Ricardo no quiso escuchar. «¿Sabe qué? Usted ya está muy viejo para este trabajo. Debería jubilarse y dejarle el puesto a alguien más joven». Don José, un hombre de 65 años que había trabajado allí desde la fundación de la empresa, simplemente bajó la cabeza. Pero lo peor estaba por venir. A la hora del almuerzo, Ricardo bajó al vestíbulo y encontró a Marta limpiando el suelo cerca de la recepción. «¡Usted!», le gritó. «¡Venga aquí!». Marta se acercó sosteniendo el paño en sus manos. «Dígame, señor, este suelo es un asco. ¿No sabe limpiar o qué?». Marta miró el suelo que estaba impecable. «Acabo de limpiarlo, señor». «Ah, sí, pues está sucio». Ricardo pisó con fuerza el suelo mojado, dejando marcas de sus zapatos a propósito. «Ahora está más sucio. Límpielo de nuevo». Marta respiró hondo y volvió a limpiar. «Más despacio», ordenó Ricardo. «Quiero ver que de verdad se esfuerza». Algunas personas se detuvieron a mirar. Era una humillación pública, y todos lo sabían. «Sabe cuál es su problema, ¿verdad? Que gente como usted cree que puede hacer las cosas a medias porque nadie se queja. Pero conmigo eso no funciona. Yo exijo calidad». Fue entonces cuando Marta dejó de limpiar y lo miró directamente a los ojos. «¿Está seguro de eso, señor Ricardo?». «Totalmente. Y no me gusta que la gente de limpieza me cuestione». Marta se levantó lentamente. «Entonces, creo que ha llegado el momento de que tengamos una conversación, en una reunión del consejo». Ricardo soltó una carcajada. «¿Reunión del consejo? ¿Te has vuelto loca?». «No, señor, soy accionista de esta empresa y tengo derecho a voz y voto en el consejo. Voy a solicitar una reunión extraordinaria para esta misma tarde. Recibirá la convocatoria oficial en 1 hora». Marta recogió sus utensilios de limpieza y salió del vestíbulo, dejando a Ricardo paralizado, sin entender qué acababa de pasar. Javier lo vio todo desde lejos y sintió un escalofrío. Marta había esperado el momento perfecto, y ahora la guerra había comenzado. A las 5 de la tarde, la sala del consejo estaba llena. Ricardo no paraba de caminar de un lado a otro. ¿Dónde está esa supuesta accionista? La puerta se abrió. Marta entró, vistiendo un sencillo pero elegante traje sastre azul marino. Su cabello estaba recogido, su maquillaje era discreto. Era la misma Marta, pero al mismo tiempo era una persona completamente diferente. El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo se quedó blanco como el papel. «Buenas tardes», dijo Marta con voz firme y tranquila. «Mi nombre es Marta Solano, soy la propietaria de Inversiones MS y accionista de este corporativo con el 15% de las acciones ordinarias». El presidente del consejo, el señor Ramírez, se levantó claramente sorprendido. «Señora Solano, por favor, tome asiento». No la esperábamos». «Lo sé, no esperaban que la supervisora de limpieza fuera una accionista», completó ella, sentándose.
Pero la vida a veces nos da sorpresas. Ricardo, aún en shock, balbuceó. Esto es una farsa. Ella no puede ser accionista. Ella limpia el suelo. Señor Ricardo, por favor, siéntese, pidió el señor Ramírez. Marta abrió un portafolio de cuero y presentó los documentos que acreditaban su posición. El abogado de la empresa los revisó y confirmó su validez. Perfecto, dijo Marta. Entonces, vayamos al motivo de esta reunión. Distribuyó un informe detallado. Este es un reporte sobre conductas inapropiadas de un miembro de la dirección. Conductas que están perjudicando el ambiente laboral, la productividad y la imagen de nuestra empresa. Marta fue desgranando cada punto. El contrato cancelado, el uso de la tarjeta corporativa, los despidos injustificados, la humillación a los empleados. Presentó fechas, nombres, cifras, testimonios. ¿Cómo consiguió toda esta información?, preguntó el señor Ramírez impresionado. Marta sonrió por primera vez. Señor, cuando eres invisible, la gente hace de todo frente a ti, porque creen que nadie importante los está viendo. Pero siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien prestando atención. Ricardo intentó defenderse, pero sus argumentos se deshacían ante la precisión de los hechos presentados por Marta. Podría pedir el despido inmediato del señor Ricardo, dijo Marta, mirando a los miembros del consejo. Pero eso sería demasiado fácil, no resolvería el problema de fondo. El problema del señor Ricardo no es su incompetencia, es su falta de humildad. Nunca ha conocido el suelo que pisa. Se giró para encarar a Ricardo. Mi propuesta es que el señor Ricardo sea apartado de su cargo directivo durante 6 meses. Durante ese tiempo, trabajará en los departamentos operativos de la empresa, empezando por limpieza y mantenimiento. «¡Eso es una humillación!», gritó Ricardo. «No», respondió Marta con calma. «Es educación. Va a aprender a valorar el trabajo de cada persona en esta empresa. Y si se niega, entonces sí. Pediré su despido inmediato». La propuesta fue sometida a votación. Fue aprobada por una abrumadora mayoría. «Reunión productiva», dijo Marta recogiendo sus documentos. «Ahora, si me disculpan, tengo que volver a mi trabajo». Salió de la sala, dejando a todos en un silencio atónito. Javier la siguió al pasillo. «Marta, ¿por qué no pediste su despido?». Ella sonrió, y en ese momento volvió a ser la supervisora de limpieza humilde que él conocía. «Porque mi madre me enseñó que todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser una mejor persona. Incluso alguien como Ricardo». 6 meses después, la empresa era un lugar diferente. Ricardo, tras pasar por todos los departamentos, había vuelto a un puesto directivo, pero era un hombre cambiado. Saludaba a todos por su nombre, escuchaba las opiniones de los demás y trataba a cada empleado con respeto. Marta nunca asumió un cargo ejecutivo oficial. Se convirtió en una consultora especial, una guardiana silenciosa que se aseguraba de que la dignidad y el respeto fueran los cimientos sobre los que se construía el éxito de la empresa. Había demostrado que el verdadero poder no necesita un título en la puerta, solo la sabiduría para usarlo con justicia.